¿Qué pasará en la nueva sección de legado? ¿Irá Yaman a la cárcel? ¿Le dirá Ziya a Siger lo que pasó? ¿Qué pasará entre Yaman y Siger? ¿Aceptará Duygu la ayuda de Ali? Todo y más ahora en nuestro vídeo. Antes de pasar a nuestro vídeo, si dices que Siger y Yaman están en paz ahora, no olvides compartir nuestro vídeo. No puede perdonar a Yaman la idea de que mató a Siger Kepse. A pesar de todo, Yaman está tratando de hacer todo lo posible para ganarse el corazón de Siger. Siger, por otro lado, piensa que Yaman mató a su hermana, por lo que rápidamente borra todo lo que Yaman ha hecho. Por eso quiere deshacerse de Yaman pase lo que pase. Para deshacerse de él, no pudo encontrar otra manera que difamar a Yaman. Por eso envió las fotos que encontró por teléfono a Frad. Frad, por otro lado, iniciará el proceso y querrá arrestar a Yaman. Aunque Yaman irá a la cárcel al principio, Nedim encontrará documentos para demostrar la inocencia de Yaman afuera. Cuando Yaman vaya a la cárcel, hablará con Siger Ziya. Ziya dirá que Yaman es inocente. Aunque Siger quiere escuchar lo que pasó de Yaman y visita a Yaman en prisión, Yaman no le dice nada a Siger porque no puede encontrar ninguna evidencia. Es por eso que Siger se enojará con Yaman y se irá. Sin embargo, Yaman saldrá de prisión e intentará revelar que Iqbal ha falsificado documentos en los informes de la autopsia. En este proceso, estará más enojada porque Siger Yaman no se queda en prisión. Por otro lado, Duygu comenzará a ablandarse cuando tenga que hacerlo y le contará a Ali lo que sucedió. Por lo tanto, Ali cooperará con el comisionado para encontrar a su hermano. Ahora echemos un vistazo a lo que sucedió juntos en el último episodio. Ziya recordó todo sobre la muerte de Kepse y se lo contó a Yaman. Después de escuchar lo que sucedió, Yaman le dice que no se lo cuente a nadie más. Luego, inmediatamente llama a Nedim y le pide que investigue, diciendo que Iqbal puede haberle dicho a alguien lo que hizo después de matar a Kepse. Luego, inmediatamente va a Zual y le hace preguntas sobre su hermana. Sin embargo, Zual no quiere decirle nada a Yaman porque no quiere que Yaman y Siger mejoren. Por otro lado, Duygu abraza a Ali con alegría porque cree que su hermano no está muerto y está enojada consigo misma. Por otro lado, el hecho de que su hermano esté vivo le da a Duygu muchas esperanzas de encontrar a su hermano. Siger mira la foto de su hermana y piensa en sus recuerdos pasados. Y le promete a su hermana que luchará contra la persona que mató a su hermana. Por la noche, la mente de Ali está obsesionada con lo que ha hecho Duygu y piensa en Duygu. Duygu, por otro lado, no puede evitar pensar en su hermano. En la mansión, Siger no puede dormir mientras piensa en lo que hará al día siguiente. Yaman, por otro lado, piensa en Serer y le dice la verdad. Cuando va a la habitación de Siger y abre la puerta, Siger abre la puerta. Cuando pregunta qué pasó, Yaman dice que Ziya es inocente y que no debería estar enojado con él. Yaman no puede decir que es inocente. Siger, por otro lado, dice que es inútil decir esto a esta hora porque nunca se enojará con Ziya y cierra la puerta rápidamente. Yaman va al balcón y habla con Zenger. Y comparte con Zenger que necesita encontrar pruebas sólidas antes de explicar lo que le sucedió a Siger. Al día siguiente, Siger envió las fotos a Frad y Frad se las mostró al comisionado de Ali. Yaman, por otro lado, no quiere decirle nada a Siger, a pesar de la insistencia de Ziya cuando desayunan con Ziya. En ese momento, cuando Siger y Yusuf vienen a desayunar, Siger dice que ella desayuna y no se sienta a la mesa. Ziya dice que hizo todo por sí mismo y se enoja mucho. Sin embargo, Yaman hace feliz a Ziya diciendo que preparará una gran mesa para Ziya y que Siger también estará allí. Más tarde, mientras va a la oficina y espera noticias de la dama de honor, le dice a Zenger que informe a Siger sobre la comida. Siger, por otro lado, está preocupada porque no ha recibido respuesta después de los mensajes que envió a Frad. En ese momento, cuando Zenger da la noticia sobre la comida, Siger se enoja mucho y dice que no vendrá a Yaman y se sentará a la misma mesa contigo. Por otro lado, Yaman dice que todo es para Ziya y le muestra a Ziya. Dice que no puedes enojarte conmigo y seguir descargando tu enojo con los demás. Y después de lo que has hecho, dice, ¿cuál es la diferencia conmigo que odias? Se preparó el almuerzo y todos se dirigieron a la mesa. Todos empezaron a esperar a Siger. Y en ese momento, Siger llega y se sienta a la mesa. En la comisaría pide permiso para seguir los pasos de su hermano. Sin embargo, en el último momento, Ali se da cuenta de lo que quiere hacer Duygu.
y rompe la petición de permiso de Duigu. Ali le dice a Duigu, si quieres hacer algo, tienes que informarme para que encontremos lo que buscas juntos. Cuando Duigu no quiere aceptarlo, Ali amenaza con enviar a Duigu a una ciudad diferente. Cuanto más tiempo Zual permanece solo en la habitación, peor se pone. Comenzó a enojarse mucho con la ayuda de Cizek. Tiene un ataque de nervios y les pide a Siger y Yaman que le informen. Los que están en la mansión continúan pasando tiempo en la mesa. La llegada de Ziya unió a todos. Siger y Yaman también se miran y recuerdan sus recuerdos pasados. Cuando Ziya dice que todo estará bien pronto, Siger no puede soportarlo y dice que sí, que todo estará bien a la vez. Y Siger no puede soportarlo, se levanta de la mesa con el argumento de que tiene trabajo en su habitación. Cuando entra, Yaman va tras él y le pregunta qué quiere decir. Siger dice que lo entenderás pronto y se va a su habitación. En ese momento, Ziya entra y pregunta qué le pasó a Yaman. Justo cuando Yaman estaba a punto de explicar, suena su teléfono. Es el médico de Ziya quien llamó. Cuando Yaman dice que el médico llamó, Ziya recuerda de repente lo que pasó. Después de que Yaman cuelga, dice que Ziya Iqbal puede haber hablado con el médico durante la autopsia y haber cambiado el informe después de la muerte de Kepse. Yaman llama inmediatamente a Nedim y le pide que investigue la situación. Mientras tanto, suena el timbre y es la policía. También puedes compartir nuestro vídeo con tus amigos para que puedan seguir lo que está sucediendo en nuestra serie. Hemos llegado al final de nuestro vídeo por ahora. Nos vemos en el siguiente vídeo. Cuídate. Adiós.